las estrategias, el principios y valores nunca cambian, pero las estrategias sí cambian. Me acuerdo que Pastor Shani decía eso, nuestros principios y valores nunca van a cambiar, pero la estrategia de cómo llevarlo a cabo sí tiene que cambiar, porque tenemos que ser relevantes para esta generación. Si no, nos volvemos obsoletos, donde los jóvenes no se sientan parte de querer ir a una iglesia. Entonces, por eso que lo que comenzamos a hacer en Guadalajara fue un estilo de ministerio diferente, donde empezamos a traer ciertas cosas a la iglesia que eran atractivos para los jóvenes, música que eran atractivos para los jóvenes, diferentes actividades que eran atractivos para los jóvenes. Me acuerdo que en un evento juvenil decíamos, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes? Y metimos unos robots, de esos robóticos de luces, y que entraron en medio de la alabanza, y los jóvenes, wow, y eso fue algo que les llamó la atención. Pero el próximo domingo ahí estaban, la próxima reunión ahí estaban. Y empezamos a usar estrategia de decir, no necesitas ir al mundo para probar aún lo que Dios tiene para ti dentro de la iglesia. Pero todo lo que armamos, ¿verdad? Todo lo que creamos es por el fin de poder alcanzar tu alma para Jesús. Y es ahí donde Dios me dio una carga al comenzar a trabajar con los jóvenes, no nomás local, pero aún en el nivel Latinoamérica. Dios me comenzó a levantar como multirregional a nivel Latinoamérica. Y ahora no nomás mirar lo que estaba pasando en Guadalajara, en México. ¿La iglesia sigue conectando con la juventud? Yo creo que cada iglesia se ha hecho esta pregunta. ¿Estoy conectando con la próxima generación? En este día me siento con el pastor Marcos Canales. El pastor Marcos Canales ha trabajado con la juventud en México, en Playa del Carmen, en la ciudad de Guadalajara, pero también en El Salvador, y actualmente se encuentra en Guatemala llevando a cabo una obra misionera. El pastor Marcos Canales va a compartir su experiencia y cómo él ha podido captar la atención de la juventud, la atención de la próxima generación. Pero antes de entrar a la entrevista, la mayoría de ustedes no son suscriptores. Quiero pedirle si puede ir aquí abajo y aplastarle al botón que dice subscribe. Es la mejor manera gratuita que usted puede apoyar este canal. Y mi compromiso hacia ustedes es de seguir produciendo el mejor contenido posible, de seguir llevando a cabo entrevistas que siguen edificando nuestras vidas. Si puedo pedirle ese favor, vaya aquí abajo, aplástale subscribe y comparta este video con otra persona para que les sirva de bendición. Vamos a entrar a la entrevista. Pastor Marcos, bienvenido al podcast. Es un privilegio tenerlo aquí. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Alex. Bendiciones. Gracias por esta invitación. Igual, todo lo que nos están viendo, estamos bien contentos de poder estar. Habíamos planeado al estar aquí, hubo algunos momentos que no se pudieron, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Gusto saludarte y poder ver todo lo que Dios está haciendo. Sí, yo sé que hemos planeado esta entrevista por un buen tiempo, pero gracias a Dios, por fin los horarios se alinearon. Como dicen ahí, las estrellas se alinearon. Y yo sé que ahorita en este momento usted se encuentra en el país de Guatemala. Yo sé que usted es un ministro, es un pastor y se encuentra comenzando una obra en el momento en Guatemala. ¿Por qué no nos da un poquito, nada más, una actualización de lo que está sucediendo en este país? Así es, estamos recién llegados, tenemos aproximadamente 3 meses aquí en Guatemala. Y cuando llegamos, pues fue toda una gran experiencia, el poder adaptarnos, ¿verdad? Aún en la comida, en el lenguaje, aunque es mismo idioma, pero tú sabes que hay ciertas cosas que se pronuncian diferente, pero algo que sí pudimos sentir es una gran necesidad de Dios, del evangelio. Y yo creo que eso es lo que el Señor pudo marcar en este tiempo y nos sentimos bien. Hemos venido con toda mi familia, ya 3 meses estamos aprendiendo ciertas cosas y nos sentimos bien bendecidos porque la gente está abierta al evangelio, a escuchar la palabra de Dios. Es más, ahorita antes de la entrevista salimos a hacer un pequeño evangelismo a una de las colonias y la gente, aunque no creía en Dios, estaba abierta a recibir al Señor y decir, ¿cuándo es la reunión? ¿A qué hora vamos? Entonces, cuando miramos esto, sentimos que Dios nos ha puesto en el lugar indicado, pero estamos tan contentos y tan emocionados
y a la expectativa de lo que Dios va a hacer aquí en Guatemala. Qué bueno. Me alegra mucho que el país está abierto a recibir del Evangelio y puedo decir dos cosas, ¿no? Que el Evangelio primeramente no tiene fronteras, puede trascender y alcanzar a cualquier país, puede sobrellevar cualquier cultura. Pero también cuando la gente está abierto a recibir, sabemos que Dios ya ha preparado este lugar. Y yo creo que este lugar ha sido preparado. Y yo creo que Dios los ha enviado a usted y al equipo con un gran propósito y vamos a mantener ese proyecto en oración. Quiero retroceder un poco porque yo sé que esto no comenzó aquí en Guatemala. Yo sé que Yeah. usted es de México y usted ya lleva muchos años trabajando en México como pastor de jóvenes en ciudades como Playa del Carmen, Guatemala y también diferentes ciudades a través de México. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de su juventud, su vida antes de llegar a Dios? Sí, obviamente todos tenemos ciertas historias, ¿no? De ver cómo Dios ha trascendido y ha trabajado en nuestras vidas. Y como lo has dicho, ¿verdad? Hemos estado en diferentes países en Latinoamérica, el poder estableciendo el evangelio. Y muy pocas personas me preguntan eso. Yo sí creo que es uno de los que casi no cuento mucho en mi vida pasada, pero qué bueno que podemos tocar ese tema y recordar cómo Dios ha sido fiel. Y bueno, yo nací en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, que es una ciudad cerca de Playa del Carmen, con aproximadamente 40 minutos. Yo ahí nací, con una familia de 9 hermanos. A veces nos damos bromas y decimos que no había televisión en ese tiempo, pero éramos 9 hermanos en total con papá y mamá. Éramos 11, ¿verdad? Y crecimos en una familia donde había muchos problemas familiares, con un padre alcohólico, ¿verdad? Donde no había amor de familia, de un padre que había trabajado años atrás en el gobierno como militar y pues la manera en cómo fue forjado, ¿verdad? Era muy duro y sufríamos mucha violencia doméstica, abusos, ¿verdad? Maltratos, golpes, y eso hizo que de nosotros a una edad pequeña comenzáramos a querer irnos de la casa y comenzar a experimentar, ¿verdad? Otras cosas en la calle. Y fue así como desde muy joven comenzamos a andar en las calles, a poder juntarnos con malas amistades. Pero yo recuerdo que a la edad de 6 años, una vecina le habló de Dios a mi mamá y le dijo: mamá, ve a la iglesia, mira, Dios puede hacer algo especial en tu familia. Mi padre era un hombre alcohólico que no quería nada con Dios, pero mi madre escondida se iba a la iglesia. Me acuerdo de que de pequeño nos llevaba, a la edad de 5 años, ella nos llevaba a la iglesia. Y yo me sentía raro, ¿qué estoy haciendo acá? Una iglesia muy tradicional, ¿verdad? Donde cantaban alabanzas, muy bonita la iglesia, pero no era un lugar donde yo me sentía parte, sino me gustaba estar con mis amigos. A la edad de 12 años comencé a probar sustancias, ¿verdad? A juntarme con malas amistades, a comenzar a drogarme, a adquirir, ¿verdad? Adicciones a mi vida. Y muy corta edad, a la edad de 13 años, ¿verdad? Ya andaba en vicios, ya un adolescente desobediente, ¿verdad? Adicto a las drogas y de muy temprano, ¿verdad? No tuve una figura que me dijera: no vayas por este camino, sino mi rebeldía era siempre estar en la calle y pude encontrar una familia en los amigos de la calle, pude encontrar pertenencia, ¿verdad? Pero lo que a veces piensa o parecemos que es bueno, nos va llevando, ¿verdad? Más y más. Y me acuerdo que mi juventud de los 13, 14 y 15 años, ¿verdad? Fue un momento muy difícil en mi vida, donde los dos últimos años, 17 y 18 años, luché con todas mis fuerzas para poder salir de las adicciones, pero no podía, ¿verdad? Lo que antes era alegría, felicidad, lo que me daba, ¿verdad? Las sustancias, ya a la edad de 17 y 18 años, fueron los 2 años donde yo buscaba cómo cambiar, porque era algo que estaba destruyendo mi vida, me había alejado de mi familia, me había alejado de mis seres queridos, ¿verdad? Y al grado de quedar en la calle nomás con los amigos, y la droga me iba consumiendo cada día más. Entonces, desde muy temprano pude experimentar, ¿verdad? Esa soledad,
esa falta de amor, esa falta de familia, y donde pensaba que mi lugar seguro era en las adicciones, en las malas amistades, pero cuando eso me dio la espalda, me di cuenta que realmente me encontraba solo. Y fue así como mi vida desde la edad, desde la adolescencia, ¿verdad? Hasta más, estuve en adicciones y fue eso que pudo, ¿verdad? Dañar mi juventud. Entonces, no tuve una juventud muy buena, pero Dios llegó en un momento exacto a mi vida. Qué bueno, y me gusta que usted comparte este aspecto de su historia porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Que los cristianos son la gente más perfecta. Como que si los cristianos son personas que nunca han cometido errores, pero en realidad nosotros tenemos un pasado igual que los demás y somos humanos como los demás. Y yo sé que la drogadicción fue algo que usted tuvo que enfrentar quizás en su juventud. Qué increíble que 9 hermanos, qué grande la familia, me imagino las fiestas, las bromas y todo que se llevaba a cabo con una familia de 9 hermanos. Pero es increíble que cómo Dios puede entrar y puede hacer una diferencia en una persona que no solamente viene de drogadicción, pero de cualquier pasado. Y es Exacto. increíble que si personas están pensando, ¿no? Que hay un cierto calibre de personas o tienes que tener tanta inteligencia o tienes que vivir una vida tan perfecta y tan limpia. La realidad es no. La mayoría de nosotros venimos de pasados fuertes y como dicen las escrituras, no lo vil y lo menospreciado. Yes. Y esas son las vidas que Dios quiere tocar. Así que el Evangelio ahora llega a su vida y llega a su familia. Y después de aceptar a Dios, después de decir, sabes que voy a seguir los caminos de Dios. ¿Cómo llegó para usted este llamado de ahora ser ministro, de ser un pastor? Ok, yo a la edad de, ya como estaba hablando un poquito de la edad de 7 años, ya andaba buscando, queriendo un cambio para mi vida. Y fue cuando pedí apoyo a mi familia y mi familia era como, no hay un lugar donde realmente puedas ayudarte, porque yo llegaba a los famosos centros de rehabilitación y me escapaba porque no quería, no, que no había una disciplina. Pero me acuerdo que a la edad de 18 años, una vez habíamos tenido un problema en las calles y yo buscaba un lugar por donde esconderme, donde decir, sabes que no me busquen más. Y me acuerdo que un familiar me dijo, mira, quiero que vayas a una ciudad que se llama Playa del Carmen, y ahí va a haber un lugar donde te puedes esconder, donde puedes estar y no va a pasar nada. Y lo que no me dijo era que ese lugar era una iglesia, ¿verdad? Era el ministerio, la iglesia donde estamos ahorita trabajando. Y cuando yo llegué, yo lo que quería era nomás pasar una semana, un tiempo, el poder, ¿verdad? Que se calme el problema. Pero ahí fue donde Dios tocó mi vida a la edad de 18 años, ¿verdad? Pude rendirle mi vida a Dios y decirle, Señor, todo lo que tú permitiste en mi pasado fue para llegar a este momento y que realmente pueda haber un cambio genuino en mi vida. Y fue donde Dios llegó a mi vida, cambió y mi pensamiento era como muchos jóvenes podemos pensar hoy en día, quiero dejar los malos pasos, las malas influencias, pero yo no creo que va a suceder más. Pero lo que sí creo es que cuando Dios te elige, no nomás te quita las adicciones, el vicio, sino que te da un propósito en el cual Dios sabe que lo que tú vas a hacer y a veces aún lo que uno hace en el mundo, Dios lo torna, ¿verdad? Similar para usarlo en el reino de Dios. Un ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios llamó a Pedro, Pedro estaba pescando, ¿verdad? Y estaba tirando la red. Dice que de repente Jesús le dijo, Pedro, ya no vas a pescar peces, vas a seguir pescando, vas a seguir haciendo lo mismo, pero ahora ya no vas a ser peces, ahora van a ser hombres, ahora van a ser personas. Y eso creo que Dios, ¿verdad? Nuestro pasado, lo que antes éramos ágiles, fuertes para el pecado, para el mundo, ahora Dios lo torna, ¿verdad? Para el evangelio. Y fue lo que creo que Dios puso en mi vida, así como eras acelerado, ¿verdad? Guerrero, soldado para la calle, ahora lo vas a hacer para el evangelio, ahora lo vas a hacer para el propósito de Dios. Y fue donde Dios comenzó a trabajar, ¿verdad? En mi vida a la edad de 18 años, comencé, ¿verdad?
a juntarme con los muchachos del centro de rehabilitación, con la iglesia, y yo nomás quería pasar un buen tiempo, me gustaba que Dios hablara a mi vida, pero no sabía que había algo más. Y me acuerdo que yo orando al Señor, decía, Señor, aquí está mi vida, usa mi vida, y yo creo que son oraciones que a veces hacemos sin pensarlo, pero decirle, Señor, aquí estoy, úsame, Dios sí lo toma en serio. Entonces, poco a poco Dios empezó a poner cargas sobre mi vida, de mirar jóvenes que habían pasado ese mismo necesidad, ese mismo problema. Y Dios comenzó a poner esa carga en mi vida, ¿verdad? Y también agradecido con nuestros líderes que siempre nos empujaban a poder hacer más para Dios. Entonces, desde ahí Dios comenzó a marcar en mi corazón el poder trabajar con la juventud, porque miraba que jóvenes llegaban, ¿verdad? Jóvenes con problemas, jóvenes sin propósito. Y yo creo que Dios nos alcanzó en el momento exacto para recordarle a la juventud que no importa qué tanto hayas hecho en el pasado, aún tienes un propósito en Dios. Entonces yo sentí esa carga, ese llamado y dije, Señor, si tú me has llamado para esta juventud, voy a entregar mis fuerzas, mi vida, mi tiempo, para que los jóvenes a través, ¿verdad?, de este servidor puedan encontrar a Dios. Entonces fue una temporada donde yo pude sentir que Dios me había elegido. Y ahí en la ciudad de Playa del Carmen, Dios me dio mi llamado, ahí Dios me escogió, ahí Dios me preparó, ¿verdad? Y me hizo crecer en mi liderazgo y ministerio. Quiero tocar sobre algunas cosas que usted acaba de mencionar y lo primero es que yo creo que Dios, como usted lo mencionó, no solamente Dios te saca de un lugar, y a lo mejor el lugar puede ser físico, como la drogadicción y el alcoholismo, pero también puede ser algo quizás psicológico, si eres una persona que ha batallado con su autoestima, con inseguridades. Cuando Dios te saca de un lugar, no solamente Dios te libra o te libera de ese lugar, como usted lo mencionó, vuelves a enfrentar, pero ahora vuelves porque vas a conquistar. Y Dios no solamente te da la liberación de las adicciones, como en el caso suyo, donde Dios lo liberó de la drogadicción y del alcoholismo, pero ahora sobre usted hay un llamado de ahora regresar a la juventud y ayudar a otros a ser liberado, quizás de las mismas adicciones y el mismo alcoholismo que usted tuvo que enfrentar. Y miramos que Dios no nada más nos libera, pero nos da victoria y podemos conquistar, sobrellevar esas cosas que en algún momento nos tenían esclavizado. Lo segundo que también mencionó es el propósito. A mí me gustó esta frase que siempre dice, los dos días más importantes en la vida del ser humano es el día en que nació y en el Ya, día que se enteró por qué. Y así. Dios no solamente te da una libertad, te da poder para conquistar lo que en algún momento te esclavizaba, pero a la misma vez, como lo mencionó, ese propósito ahora te da una dirección, un sentir, algo importante, una razón para vivir. Y eso es lo más increíble, que aparte de poder ser libre, que recibes ahora una razón por la cual seguir viviendo, una dirección para el resto de tu vida. Y esas son las preguntas que cada ser humano siempre busca. ¿Qué es la razón de mi existencia? Y para aquellos que van a escuchar esta entrevista, puede ver un propósito detrás de tu vida donde Dios puede utilizar tu vida para poder liberar a otros, para poder alcanzar a otros. Así que animo a las personas que están escuchando el testimonio, pero a la misma vez, esto es el gran beneficio que hay adentro del cristianismo. Una liberación, poder sobrellevar esas cosas, pero a la misma vez un propósito. Y también quiero agregar que las cosas de Dios también trabajan en temporadas. Su jornada comienza en Playa del Carmen, que animo a muchos a visitar a Playa del Carmen, Cancún. Estas ciudades son ciudades totalmente hermosas. Yo fui a Cancún para mi luna de miel, una de las playas más increíbles. Uno disfruta mucho de México. México tiene muchos lugares increíbles. Pero ahora Dios lo lleva a otro lugar. Ahora de Playa del Carmen sale y sale a Guadalajara. ¿Cómo comenzó esa nueva jornada de vamos a dejar Playa del Carmen y ahora vamos a ir a otra ciudad como la ciudad de Guadalajara?
Así es. Bueno, cuando Dios me alcanzó y puso esa carga en mi vida de poder usar mi vida, ¿no? Yo estaba trabajando con los jóvenes y llegó el reto de ir a una escuela. Creo que has escuchado de UTC, y fue un lugar donde Dios me apartó para poder. Bueno, antes de eso, había una necesidad en un país de Salvador. En El Salvador se estaba estableciendo una obra, una iglesia, y estaban solicitando misioneros. Me acuerdo que yo nunca había salido de mi ciudad, nunca había salido del país, y por diferentes cosas, ¿verdad? A propósito de Dios, me eligieron, ¿sabes qué? Tú vas a ir de misionero. Yo tenía 19 años cuando me llegó ese llamado, un año de haber sido salvo. Me acuerdo que me fui a El Salvador, dije, bueno, vamos a experimentar, ¿verdad? Y fue una temporada donde Dios hizo crecer mi fe, hizo crecer, ¿verdad? Aún crecer más en preparación, en sabiduría. Y cuando yo regresé a Playa del Carmen después de un año, ¿verdad? Sentí ese deseo de prepararme más. Y fue que fui al UTC. Ahí Dios en una de las capillas, en la cuarta hora que se hacía, que era a las 4 de la mañana, yo escuchaba a muchos que decían, este es mi llamado, este es mi. Yo oraba, Señor, ¿para qué tú me has llamado? Voy a trabajar siempre con jóvenes, ¿cuál es mi llamado? Y me acuerdo que Dios en una oración, ¿verdad? Dios me mostró que Él me iba a llamar para pastorear, ¿verdad? A su pueblo y empezar con el grupo o con la generación de jóvenes. Y fue donde yo agarré mi llamado y dije, Señor, vamos a trabajar. Regresé a Playa del Carmen, comenzamos a trabajar con los jóvenes, con el ministerio local, regional, comenzamos a hacer diferentes eventos, mirar jóvenes siendo alcanzados, y en uno de esos movimientos, ¿verdad? Conocí a mi esposa, juntos estábamos trabajando en Playa del Carmen, y llegó un llamado, ¿verdad? Muy especial, donde Dios me llamaba para tomar una iglesia. Eso muchos no saben, pero antes de Guadalajara, ¿verdad? Dios me llamó para tomar una iglesia. Y me acuerdo que desde el sur al norte de México, pues es como 6 horas de vuelo, 7 horas de vuelo. Me moví desde Playa del Carmen hasta Sonora, a una ciudad que se llamaba Nogales, y comencé a pastorear. A los 25 años tomé la iglesia. Cuando yo tomé la iglesia, era una iglesia que ya estaba elaborando, una iglesia que llevaba algunos años funcionando. Y te cuento algo chistoso, porque muchas veces pensamos que como jóvenes, pensamos que no podemos lograr muchas cosas. Y yo creo que una de las armas más grandes del enemigo para detener a la juventud es creer que necesitas experiencia para hacer cosas. Y a veces la experiencia es necesaria, pero yo creo que no es esencial. Muchas veces lo que realmente necesitas es autoridad más que la experiencia. Por eso la Biblia dice que eh, eh, Pablo le dice a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud, porque se creía que en aquel tiempo ser joven no era fácil, que un joven tomara una posición seria o una posición donde nomás lo tomaba gente madura. Pero en el reino de Dios nos damos cuenta que aún hay jóvenes que no importa la edad que puedas tener, realmente puedes representar bien el evangelio. Y cuando yo tomé la iglesia a los 25 años, ¿verdad? Me acuerdo que muchos líderes sentí la dificultad de decirle, Señor, ¿cómo voy a pastorear? Nunca he pastoreado una iglesia, siempre he pastoreado jóvenes, pero ahora ¿cómo le voy a hacer? Me acuerdo una vez, estaba en la oficina, en la iglesia, y entra un líder y me dice, pastor, ¿cuánto tiempo tiene en el ministerio? Y yo le dije, no, pues llevo aproximadamente como 6 7 años. Y me dice, yo llevo 30 años en el evangelio. Y dije, oh, wow. Pero me lo dijo con una manera de hacerme sentir menos. Y decía, Señor, y yo conozco más y te puedo enseñar. Dije, bueno, me hicieron menos. Dije, gloria a Dios, ¿no? Después una pareja me habla y me dice, queremos una consejería matrimonial, pero me gustaría preguntar, ¿cuántos años tiene de casado? Yo llevaba 6 meses nomás de casado, y la pareja tenía 25 años de casado y querían un consejo. Y me acuerdo que el hombre me dijo, ¿sabes qué? Tú no me puedes enseñar nada porque tú no puedes, ¿verdad? Hablarme porque no tienes experiencia. Se paró y se fue. Yo sentí un dolor en mi corazón, donde sentí que no era el lugar indicado en el cual yo estaba. Sentí que no era la edad para tomar un pastorado. Y yo me puse a orar y dije, Señor, ¿será que estoy equivocado donde me trajiste? Y Dios me dio una palabra que me dijo, la autoridad de Dios sobrepasa toda experiencia. Jesús no tuvo que ser un endemoniado para liberar endemoniados. Jesús no tuvo que ser un adicto para respaldar un adicto. Es más, Jesús no tuvo ni que estar casado
para dar, ¿verdad?, enseñanza sobre el matrimonio. Entonces Dios me decía eso, la autoridad sobrepasa la experiencia. Y cuando yo entendí eso, me enfoqué a buscar la autoridad de Dios. Y me acuerdo que cuando empezamos a trabajar, empezamos a crecer la iglesia. Líderes comenzaron a mirar a un joven de 25 años como su pastor, como su líder, porque ya no era nomás la experiencia de un hombre, era la autoridad de Dios. Y quiero ponerle una pausa aquí para animar a los jóvenes. Si tú estás tomando un ministerio y dices, pastor, siento que no tengo mucha experiencia, vas a crear la experiencia, pero la experiencia no lo es todo. Lo que realmente necesitas es la autoridad de Dios, la unción de Dios para poder ejercer, ¿verdad?, con mayor valor lo que Dios te puede dar. Y cuando tomamos la iglesia, comenzamos a trabajarla. Empezamos 3 años a pastorear como pastor principal, empezamos a edificar liderazgo, empezamos a levantar el ministerio de jóvenes, empezamos a trabajar en lo regional y todo iba bien. Ay, me acuerdo que habíamos ido a ver un nuevo local donde íbamos a poner la iglesia, estábamos soñando, estábamos teniendo metas y me gusta porque siempre cuando todo va bien, llega el llamado de Dios nuevamente. Me acuerdo en una de las juntas, me dice un pastor, ¿sabe qué, Pastor Marcos? Estamos pensando en usted para un nuevo proyecto. Yo les dije, oh, muchas gracias, pero yo ya tengo mi proyecto, busquen a alguien más, yo ya estoy haciendo lo que Dios me ha llamado. Pero cuando comencé a hacer ministerio, sentía que algo en mí no estaba bien. No sé si te has sentido a veces que haces algo para Dios y no está mal, pero sientes que no estás en el lugar correcto. Y yo oraba y decía, Señor, ¿pero por qué? Si estoy creciendo en la iglesia, estoy trabajando con la iglesia, ¿por qué no siento paz en mi corazón? Y era porque Dios me había llamado para algo más. Después de haber luchado con Dios por algunos meses, me vuelven a llamar y me dicen, mira, hay una oportunidad de que Dios te ha llamado para iniciar una obra en Guadalajara. Pero primero tienes que dejar todo, tienes que dejar tu ciudad, tu iglesia, tus líderes, tu casa e irte al país de Panamá para poder iniciar el proyecto en Panamá con un entrenamiento de 8 meses a un año. Yo sentí que todo lo tenía, dije, oh, ¿qué está pasando? Y aún hubo personas que me dijeron, no lo hagas, no dejes lo que tú tienes por algo más, ¿verdad? Porque todo lo que tú tienes, gente ha luchado por lo que tienes. Entonces, no siento que no es de Dios. Yo empecé a orar, Señor, no quiero que sea una decisión emocional, pero algo que siempre entendí, que cuando Dios está en el asunto, Dios siempre te respalda. Y dejamos la iglesia, soltamos la iglesia, nos fuimos para Panamá, ¿verdad? Oramos por un nuevo pastor, posicionamos a un pastor en la iglesia y nos fuimos al país de Panamá, un país donde no conocíamos nada más que el equipo pastoral que estaba ahí y comenzamos a trabajar por 8 meses, ¿verdad? Un entrenamiento para antes del proyecto de Guadalajara. Y esos 8 meses Dios me enseñó cosas que no hubiera podido aprender si no hubiera salido de mi zona de confort. Y yo creo que eso me lleva a la historia de Abraham, de cómo Dios le dijo a Abraham, voy a hacer cosas grandes en ti, pero primero tienes que salir de tu tierra. Ahora, ¿por qué Dios no lo pudo hacer con Abraham dentro de la tierra? Porque había cosas que Abraham iba a experimentar no en su comodidad, sino fuera de su comodidad. Por eso muchas veces hay cosas que a veces no experimentamos y no es porque Dios no quiera, porque no salimos del lugar donde vamos a experimentar de Dios. A mí me gusta que cuando leo la Biblia me doy cuenta que el pueblo de Israel conoció más a Dios en el desierto que en la tierra prometida. Conoció más a Dios en el proceso difícil antes, ¿verdad?, de la tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Qué quiere decir? Que en los procesos, cuando tú caminas en fe, es cuando Dios se manifiesta aún más. Y lo miramos en Panamá. Empezamos a mirar bendiciones caer del cielo, comenzamos a mirar la mano de provisión de Dios y un entrenamiento y entender una visión fuera de mi ciudad, una visión global, una visión de que hablaba de naciones, de países y pudo cambiar la mentalidad y entender que lo que Dios quería hacer era mucho más grande, ¿verdad?, de lo que nosotros teníamos. Y fue ahí donde Dios comenzó a trabajar en nuestras vidas. Después de que cumplimos 8 meses a un año, viajamos a Guadalajara, ¿verdad? Y comenzamos en el 2019 el proyecto en Guadalajara con un equipo que ya estaba siendo formado. Empezamos a venir diferentes equipos de diferentes lugares y comenzamos otra aventura de ahora pastorear, pero dentro de un equipo para una visión
global. Y fue así que desde el 2019 llegamos a Guadalajara y comenzamos a trabajar con los jóvenes, con las familias, pero ahí Dios nos elevó a un nivel, ¿verdad?, de liderazgo, a otro nivel más grande. Y fue una gran, gran aventura y experiencia para nosotros. Hay mucho ahí que desempacar, pero simplemente quiero animar a los jóvenes y a las personas. ¿Sabes qué? Si a lo mejor piensas que no puedes lograr algo para la gloria y honra de Dios, estás equivocado. Hay mucho que tú puedes hacer y mucho que vas a poder lograr. Pero yo creo que lo más importante fue de que usted no solamente dependía de su propia fuerza, pero al oír la historia, al oír su disponibilidad de salir de su ciudad, de ir a El Salvador y luego después de ir a Guadalajara, podemos ver que había una obediencia. Hay cierta forma un sacrificio de dejar ir la comodidad, de dejar ir lo conocido. Y no es fácil. Muchas personas no se animan a salir de su tierra, a dejar ir lo desconocido. Pero podemos ver que a través de eso es donde Dios obra, es donde Dios puede hacer lo imposible, es donde Dios puede hacer lo milagroso. Y es donde Dios nos forma. Yo me acuerdo un predicador dijo, ah, cuando las cosas están seguras, cuando no hay duda, entonces ahí no puede existir la fe. Si ya sabes el resultado de algo, entonces no requiere fe, porque ya sabes el resultado que se espera. Pero nosotros no sabemos la jornada, no sabemos el resultado final. Esperamos algo bien, esperamos el éxito, esperamos lograr cosas para darle gloria y honra a Dios, pero no sabemos cómo se va a mirar al fin del día ese resultado final. Y queremos hacer nuestro mejor, pero ahí es donde nosotros podemos caminar a través de este poder, que es el poder de la fe. Y para poder entrar y activar ese poder de la fe, tenemos que salir de lo conocido. Y usted lo mencionó, Abraham, Dios le dio dirección, ve a una tierra que yo te enseñaré. Era una tierra desconocida, una tierra que él no conocía, pero que Dios le iba a demostrar. Y nuestro caminar con Dios así es una jornada. Tienes que salir de tu tierra conocida y tienes que ir a una tierra que Dios te va a enseñar. Y qué increíble que Dios a través de esta jornada no solamente camina con nosotros, pero es ahí donde Dios comienza a desarrollarnos, a darnos las habilidades que cuando llegamos a la ciudad, cuando llegamos al país, entonces podemos comenzar a trabajar, podemos comenzar a identificar, aquí es donde Dios quiere que yo trabaje, aquí es donde Dios quiere que me dedique. Así que su jornada lo llevó por El Salvador y lo llevó a la ciudad de Guadalajara y ahora se encuentra no solamente en este proyecto de establecer una obra en Guadalajara, pero en esta área usted fue su enfoque en la juventud, en la generación de hoy. Y quiero yo enfocarme aquí por un momento porque yo sé que aquí es donde su experiencia lo ha llevado a trabajar con los jóvenes. Ah, en su perspectiva, ¿qué piensa usted que son las necesidades de la generación de hoy? Sí, sin duda, yo creo que Dios siempre da una carga, ¿verdad?, para a esa generación. Y algo que yo pude mirar en esa generación es que dependiendo de las generaciones van cambiando. Y en el reino de Dios, ¿verdad? Muchas veces queremos correr todo igual. Entonces yo tenía un pensamiento que siempre lo comparto, que digo, si el diablo se renueva, se actualiza para destruir a nuestra generación, ¿por qué la iglesia no se actualiza y se renueva para alcanzar a nuestra generación? Entonces, muchas veces la generación se pierde porque no hay un evangelio, ¿verdad?, que sigue siendo el mismo, pero una estrategia para poder alcanzar a nuestra juventud. Es por eso que lo que funcionó en los 90 no es lo mismo que funciona en los 2000, ni en el 2010, ni en el 2026, ¿verdad? Yo creo que lo que nos gustaba a nosotros de antes, de jóvenes, ahora es muy diferente. Entonces, yo creo que tener la habilidad
de poder entender a la juventud hoy en día, cómo poder alcanzarlo. La otra estaba hablando con unos pastores y decíamos cómo antes teníamos que salir a las calles a buscar a la juventud. Ahora tenemos que entrar a los cuartos, a alcanzar a la juventud. Porque antes en las calles estaban ahí en la esquina, drogándose, perdidos, y era ir a alcanzarlos. Ahora vemos jóvenes que se pierden dentro de sus cuartos, en la tecnología, videojuegos, adicciones, y no les gusta salir de sus cuartos. Entonces, era antes salir, ahora tenemos que entrar a sus cuartos. ¿Y cómo entramos en el cuarto de un joven? A través de la tecnología, a través de podcasts, a través de enseñanzas, a través de videojuegos. Hace poco miré, ¿verdad?, que un youtuber muy famoso de Argentina, ¿verdad?, pudo crear una iglesia en Roblox, y cómo venían y se entregaban a Cristo en ese videojuego. Y muchos criticaban, otros aplaudían, pero yo creo que es una manera en cómo poder ser estratégico para alcanzar a esta generación. Entonces, yo creo que algo que pudo marcar en mí es la necesidad de que jóvenes, en lugar que entraran a nuestra iglesia, jóvenes se iban de la iglesia. Entonces, no nomás teníamos que alcanzar, teníamos que cuidar a los que los que estaban en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces no buscaban una iglesia atractiva, muchas veces no tenían un encuentro genuino con Dios, y era el poder entender que una generación se trabaja de una manera, ¿verdad? Una manera estratégica. No es la misma necesidad de una persona adulta a de un joven. Y el problema que mirábamos, que yo sentía, era que les dábamos la misma comida a todos y la generación se estaba perdiendo. Era pues por eso que Dios empezó a poner esa carga en mi corazón de poder trabajar con esa juventud, a mirar jóvenes que tú hablabas con ellos y eran jóvenes que crecieron en la iglesia, pero se alejaban de Dios. Eran jóvenes que habían escuchado de Dios, pero se apartaban de Dios. Y eso entendí, que algo que realmente va a hacer el cambio es la manera estratégica de cómo compartes el evangelio. Y comenzamos a trabajar con ellos en diferentes áreas, en diferentes actividades, en donde ellos se sentían parte, donde podían sentirse en familia. Una vez ahí en la iglesia en Nogales, cuando yo estaba pastoreando, había un joven que vivía casi enfrente de la iglesia. Y siempre que pasaba lo invitaba, pero cuando me miraba con traje y corbata, me ignoraba y no iba. Y me acuerdo que una vez fuimos a visitar a su abuelita y él estaba ahí y estaba jugando FIFA, ¿verdad? Estaba jugando FIFA, videojuego. Y a mí me gustaba, yo había jugado antes videojuego. Y yo le dije, ¿por qué no vas a la iglesia? Y me dijo, mira, pastor, si tú me ganas una partida de FIFA, ¿verdad? Voy a la iglesia. Y dije, bueno, y las hermanas, ay, ¿cómo el pastor va a jugar FIFA? Y me puse a jugar FIFA con él, le gané 2, 3 partidos, nos hicimos amigos, y desde ahí el joven comenzó a ir a la iglesia todos los días, se empezó a involucrar, ¿verdad?, con el grupo de jóvenes, con la iglesia. Entonces era ¿por qué? Porque muchas veces pensábamos en una figura de autoridad, es decir, soy intocable, a realmente entender que Dios nos ha llamado como Jesús, que se metía con la gente en necesidad. Pero las estrategias, el principios y valores nunca cambian, pero las estrategias sí cambian. Me acuerdo que Pastor Shani decía eso, nuestros principios y valores nunca van a cambiar, pero la estrategia de cómo llevarlo a cabo sí tiene que cambiar, porque tenemos que ser relevantes para esta generación. Si no, nos volvemos obsoletos, donde los jóvenes no se sientan parte de querer ir a una iglesia. Entonces, por eso que lo que comenzamos a hacer en Guadalajara fue un estilo de ministerio diferente, donde empezamos a traer ciertas cosas a la iglesia que eran atractivos para los jóvenes, música que eran atractivos para los jóvenes, diferentes actividades que eran atractivos para los jóvenes. Me acuerdo que en un evento juvenil decíamos, ¿cómo podemos invitar a los jóvenes? Y metimos unos robots, de esos robóticos de luces, y que entraron en medio de la alabanza, y los jóvenes, wow, y eso fue algo que les llamó la atención, pero el próximo domingo ahí estaban, la próxima reunión ahí estaban, y empezamos a usar estrategia de decir, no necesitas ir al mundo para probar aún lo que Dios tiene para ti dentro de la iglesia, pero todo lo que armamos, ¿verdad? Todo lo que creamos es por el fin de poder alcanzar tu alma para Jesús. Y es ahí donde Dios me dio una carga al comenzar a trabajar con los jóvenes, no nomás local, pero aún el nivel Latinoamérica. Dios me comenzó a levantar como multirregional a nivel Latinoamérica, y ahora no nomás mirar lo que estaba pasando en Guadalajara, en México, ¿verdad? En diferentes países, Colombia, Venezuela, en diferentes lugares, mirar lo que el Señor estaba haciendo en la juventud, y entendí que éramos pieza clave para que esa generación, número uno, no se alejara de Dios,
y número dos, para que la juventud se acercara más a Dios. Y fue algo que realmente pudo impactar mi vida. Creo que acaba de tocar un punto muy importante y creo que es de la actualización. Y qué bueno que usted mencionó que los valores y los principios no cambian porque no estamos cambiando el evangelio, no estamos cambiando lo que dice el evangelio, ah, pero sí tenemos que cambiar la estrategia, la manera en que nosotros podemos encontrar a los jóvenes. Yo creo que los jóvenes, algo que ellos buscan es identidad. Y si pueden encontrar identidad, una conexión con tu iglesia, con tu grupo de jóvenes, entonces eso lo va a hacer más atractivo y ellos pueden llegar a conectar. Y ya cuando se conectan, ahí es donde uno puede compartir el evangelio, comparten los principios y esos valores que no han cambiado. Pero sí la gente busca identidad, busca primeramente una conexión y después de que establece la conexión, entonces ahí es donde llega un poquito de confianza y ellos empiezan a hacer preguntas. Ok, de qué predican o de qué están hablando? ¿Qué están enseñando aquí en este lugar? Y esa es la oportunidad donde uno puede llevar el mensaje del Evangelio a los corazones. Porque lo triste es que si la gente no comienza a encontrar identidad adentro de nuestras iglesias, entonces lo van a buscar fuera de la iglesia. Si la Así es. iglesia no puede proveer ese lugar, esa identidad, esa conexión para ellos, entonces lo van a buscar en otros lugares. Y no nada más estoy hablando de confirmar emociones o sentimientos que cargan los jóvenes, pero nada más quieren buscar un lugar donde dicen, sabes que aquí hay algo interesante, aquí hay algo que me interesa, he mirado algo, aquí puedo conectarme, he mirado gente similar que yo, miro aquí las cosas que me interesan y es cuando el corazón se abre a hacer preguntas y la iglesia puede entrar ya con el mensaje del Evangelio, pero no podemos perder los jóvenes uh, a otros lugares porque la iglesia se detiene de su actualización. Y yo sé que hay límites, hay un cierto límite a la actualización, o sea, hay un momento donde la iglesia quizás ha llegado muy lejos de la actualización, donde ha comprometido sus valores y principios. No sé si a lo mejor usted ha visto un ejemplo o un momento donde una iglesia puede perderse en la actualización y pierde sus valores y principios. Sí, yo creo que eso es súper esencial, de verdad. Creo que es algo que depende, ¿no? Es una línea muy delgada en cómo usarlo, una estrategia como entretenimiento y que realmente pueda ser un gancho para alcanzar a la juventud. El problema es cuando todo se centra en eso. Entonces, sí he visto que a veces ha pasado ministerios, iglesias, que van perdiendo el propósito, el por cual hacemos algo. Y obviamente entretiene, no podemos decir que no es entretenimiento, entretiene, pero el verdadero propósito no nomás es entretener, es que realmente lleven a cabo algo en su corazón. Entonces, cuando algo nomás se preocupa en el entretenimiento, en la imagen, es algo que no va acorde de Dios. Pero cuando lo que tú vas a hacer va a llevar a que un joven se conecte más a Dios y pueda entregar su corazón a Dios, es cuando entiendes que realmente, ¿verdad?, está cumpliendo su objetivo. Yo sí creo que es tener muy en claro que el principio nunca debe de cambiar, los valores nunca se tienen que cambiar, ¿verdad? Entender que realmente el punto esencial es que el joven o la persona se acerque a Dios. Todo lo que tengamos de calidad para que la persona se pueda acercar a Dios. Si no una persona no se acerca a Dios, yo creo que fallamos todos como ministros, porque ese es el punto clave para de todo lo que nosotros hagamos. Al igual, para apoyar eso yo creo que una iglesia se ha enfocado mucho en la actualización cuando ya no hay transformación. Yo creo Mm, que si la actualización está allí, se mira bien, quizás le han invertido mucho dinero y está muy entretenido y es muy atractivo, pero en realidad la gente entra
y cuando sale, nada más sale entretenido, no sale transformado con un deseo de decir, algo tiene que cambiar en mi vida, o por lo menos con el interés de decir, quiero investigar un poquito más este Jesús o este Cristo de que ellos están hablando. Quiero investigar más de la Biblia. Si no salen con un interés hacia el Evangelio, y yo creo que es donde una iglesia ha perdido Yeah. ese efecto. Nada más está entreteniendo, está actualizando, pero no hay cambios. Y yo creo que al fin del día, la atracción, el entretenimiento, nada más son vehículos para llegar o para que la persona pueda llegar a la transformación. Y si se pierde esa transformación, esos valores, esos principios, yo creo que la iglesia quizás puede crecer, quizás puede reunir a muchas personas, pero las personas no están experimentando un cambio. Yeah. Al contrario, vienen nada más porque los están entreteniendo. Y yo me acuerdo de una historia de Cristo Jesús después de alimentar a los 5,000 y luego alimenta a 4,000 y la multitud los sigue. Y cuando se acerca la multitud, uno dice, wow, hay miles de personas aquí y cualquier pastor a lo mejor puede decir, sabes que esto es éxito. Aquí tengo muchas personas, muchos seguidores, pero Cristo Jesús reprendió a la multitud y les dijo, ustedes nada más me siguen porque yo les doy de comer. Y a Exactly. veces tenemos que cuidar la razón por la cual la gente está llegando a nuestra reunión de jóvenes o a nuestra iglesia. ¿Llegan por entretenimiento o llegan porque están experimentando un cambio? Podemos Exacto. atraer, podemos utilizar estas cosas. No hay nada malo con luces, no hay nada malo con cámaras, no hay nada malo ah, con presentar una imagen, algo entretenido, algo atractivo, pero que no se pierda el fundamento, esos principios, esos Exacto. valores y el evangelio para que los jóvenes puedan no solamente encontrar identidad, pero después encuentren propósito, encuentren transformación, encuentren algo fresco. Así es. Ahora, quiero yo nada más también preguntarle, pastor, ¿cuáles son desafíos que usted mira en la juventud del día de hoy? Sí, yo creo que depende si es jóvenes dentro de la iglesia, del ámbito cristiano, o jóvenes fuera de la iglesia, ¿no? Pero yo creo que el reto de jóvenes dentro de la iglesia es que el, se puede decir, el estatus para ellos, hemos cierta manera mal educado, ¿no? El poder siempre darles todo para poder realmente encontrar a Jesús. Entonces el problema muchas veces es que aún me incluyo que a veces hemos auto mal educado a la juventud donde que realmente esperan algo que esté bien preparado, algo que atraiga, que llene, ¿verdad? Y vamos perdiendo los valores del principio. Entonces, creo que la generación de hoy que estamos batallando es una generación que a veces le cuesta responder al llamado, más cuando tus papás ya son cristianos y han dado todo para Dios, a veces se pierde ese valor de sacrificio. Y yo creo que la juventud batalla mucho en sacrificar y dar para Dios. Entonces, cuando realmente Dios nos ha llamado, si tu papá logró, o tu familia que es pastor o tu líder ha logrado grandes cosas, no te puedes conformar con eso. Tú tienes que vivir tus propios milagros. No puedes vivir con los milagros de alguien más. Entonces, la juventud hoy en día, el reto es que puedan salir de su zona de confort. Yo me acuerdo que los tiempos de antes eran hombres que daban todo para Dios, daban su tiempo, no les importaba dejar todo. Y ahora hay jóvenes les cuesta dejar todo, les cuesta dejar su comodidad, les cuesta dejar lo que tienen para seguir a Dios, porque ahora sienten que tienen más y es más difícil soltarlo. Entonces, en aquellos tiempos eran hombres que dejaban todo y iban a tomar el reino de Dios. Entonces, creo que necesitamos trabajar en una generación que entienda que no nomás basta con el beneficio propio, sino basta en dejar todo para Dios. Como la iglesia primitiva, cuando fueron alcanzados, dice los discípulos que la gente dejaba todo y se iban, vendían aún lo que tenían para la necesidad para la iglesia. Entonces tenían un corazón de sacrificio y de dar. Y creo que lo que batallamos con la generación, ¿verdad? Con los jóvenes de hoy en día es que puedan sacrificar. Creo que esa palabra
la hemos visto hasta muy difícil, la hemos sacado de nuestro lenguaje, donde no nos gusta sacrificar, donde más queremos nomás bendición, llenos, pero no sacrificar, no dar para Dios. Y creo que se ha vuelto una moda el decir, me voy a ir a la iglesia que tenga más, que me ofrezca más y no ir a un lugar donde realmente pueda, ¿verdad?, trabajar en mi interior, donde realmente pueda sacrificar mi vida. Y creo que la palabra sacrificio se ha vuelto muy difícil en la juventud hoy en día, donde no les gusta dar todo, necesitan estar seguros para dar un paso de fe, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes, cuando le decían a un joven, tienes que ir a un lugar, era un privilegio para alguien, luchabas para que te escogieran, de dejar todo para Dios. Y ahora es todo lo contrario, ahora tienes que, ¿verdad? Casi rogar o motivar a una persona para que pueda responder al llamado. ¿Por qué? Porque han tomado el sacrificio como lo último. No necesito sacrificar. Puedo ser un buen músico en la iglesia, puedo ser un buen predicador, puedo ser un buen líder, pero no me hables de sacrificio porque no puedo sacrificar. Y creo que sacrificio no nomás es de dejar todo, pero sacrificar aún tu vida para Jesús. Entonces creo que lo que necesita esta generación y batallamos son jóvenes que estén dispuestos a sacrificar. Y creo que es lo que Dios siempre te pide antes. Si yo siempre he dicho que si te das cuenta en la Biblia, Dios no hizo milagros por hacer. Todos los milagros que Jesús hizo, primero pidió algo. Hubo algo que desatar el milagro. Hay gente que dice, no, pastor, Jesús iba y hacía milagros. No, todos los milagros que Jesús hizo es porque la gente provocó esos milagros. Podemos verlo con la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia que Dios sabía que esa mujer llevaba 12 años enferma, que no podía caminar. Pero ¿por qué Jesús no fue como caballero y le dijo, a ver, no te pares, voy a orar por ti? No, Jesús no dijo eso. Él siguió su camino y la mujer tuvo que pararse aún con su dolor, caminar y tocar el manto de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que antes del milagro tuvo que dar un sacrificio para caminar y tocar a Jesús. Si esa mujer no se hubiera parado, se hubiera muerto con su enfermedad. Pero Dios no le dijo, te voy a dar el milagro porque estás enferma, sino recibiste tu milagro porque sacrificaste. Aún no podemos mirar con el ciego Bartimeo. Jesús iba caminando y el ciego comenzó a gritar. Yo siempre he dicho, Jesús no era sordo, pero ¿por qué dejó que el ciego gritara bastante? Era porque en cada grito su fe estaba creciendo. Y así podemos mirar todos los milagros. Jesús pidió algo. Ahora, el problema de hoy en día es que hay una generación que quiere milagros, quiere señales, quiere bendiciones, pero no queremos sacrificar, no queremos dar pasos de fe, no queremos avanzar. Buscamos los milagros, buscamos donde llueva oro, buscamos donde Dios sane, buscamos donde Dios crezca pies y está bien, pero nunca va a suceder con nosotros porque siempre tiene que haber algo para que Dios suceda o haga un milagro. Yo creo que esa es la clave de que el Señor siempre pide algo para que un milagro pueda suceder. Y eso siempre es sacrificio. Todos los hombres de la Biblia que fueron usados grandemente, lo primero que Dios les pidió fue sacrificio. Entonces creo que nuestra generación, nuestros jóvenes, sin duda necesitan sacrificio, sacrificar muchas cosas para Dios. Y creo yo que esa es la clave donde va a levantar un avivamiento, donde jóvenes puedan dejar todo para seguir y cumplir los sueños de Dios. Esa es mi manera de poder ver lo que la juventud de hoy en día necesita. Nunca lo había escuchado así. Yo sé que es muy fácil criticar a la juventud del día de hoy. No, cuando yo tenía tu edad, yo hacía esto y esto y esto, y es muy fácil. Y yo creo que esta es la primera vez que estoy escuchando, y me gustó mucho la manera que usted ha expuesto esta idea. Sí es cierto, yo creo que la juventud, me incluyo allí, ah, yo creo que sí queremos ciertas condiciones para poder llevar a cabo ciertos proyectos. Cuando Dios nos llama, ve y participa en esta iglesia, ve y participa en este evento. Ah, no hay cuestión, uno debería de obedecer lo que Dios dice. Y yo creo que lo que entendieron, y esto se está conmoviendo obviamente dentro de mi espíritu, pero lo que entendieron esas personas, los apóstoles, es de que sabían esperar el milagro.
sea, ellos no dudaban del milagro y por eso es que el sacrificio fue tan fácil, porque una y otra vez vieron cómo Dios obraba de una manera milagrosa. Y cuando sabes esperar el milagro, entonces el sacrificio se hace más fácil. Cuando tú Así es. sabes que Dios puede hacer que llueva maná del cielo, a que salga agua de una roca, que se parta el mar rojo, cuando uno sabe esperar esas cosas de Dios, muestra un nivel de relación e intimidad que uno tiene con Dios y a la misma vez al esperar lo milagroso, el sacrificio se hace más fácil, más accesible, porque si yo sé que Dios va a hacer lo imposible, cuando yo salga de esta ciudad, de este lugar, o lleve a cabo un proyecto sin los recursos, sin un plan, y digo yo, si Dios me está pidiendo hacer esto, yo sé que al otro lado hay una provisión milagrosa, entonces estoy dispuesto a dar todo lo necesario porque espero el milagro de Dios. Y yo creo que la juventud no solamente ha perdido el sacrificio, pero también ha perdido esa intimidad donde puede decir, espero que Dios pueda hacer algo. Se ha retrocedido un poquito la fe. Cuando uno toma pasos de fe y dice, aquí Dios va a hacer algo, lo creo, estoy orando, estoy ayunando. Los jóvenes no toman esos pasos. Los jóvenes esperan ciertas condiciones, pero sí tenemos que volver a sacrificar. Y como usted lo mencionó, el sacrificar no tiene que ser algo complicado. A veces decimos nosotros, no, pues tengo que dar todo mi dinero, tengo que dejar ir mis bienes, tengo que dejar ir estas cosas, pero yo creo, algo que Dios me enseñó hace mucho tiempo es que las personas más exitosas, las personas que hicieron grandes cosas, evangelistas como Billy Graham, e incluso Pastor Sunny, haciendo un ministerio global, ¿por qué pudieron hacer estas cosas? Porque ellos estaban dispuestos siempre a entregarlo todo cuando Dios se los pedía, porque sabían esperar el milagro. Pero la persona más exitosa, la persona que puede lograr grandes cosas por el reino de Dios, es el que se humilla, es el que se rinde. El más exitoso no es el que tiene más, es el que está dispuesto a soltarlo, es el que está dispuesto a entregarlo. Y creo que sí, nuestra juventud tenemos que aprender eso el día de hoy, de sacrificar y de saber que Dios nos está esperando al otro lado del sacrificio. Ahí está Dios con el milagro, ahí está Dios con la provisión. Y si queremos ver más milagros el día de hoy, entonces requiere que nosotros podamos primero sacrificar y Y, después vamos a verlo. Adelante. y yo creo que muchas veces pensamos que el sacrificio es perder. Pensamos, oh, voy a sacrificar, pero voy a perder. Entonces creo que es una idea errónea porque yo creo que el sacrificio de hoy, pero me gusta una frase que dice que el sacrificio de hoy puede ser la cosecha del mañana. O sea, lo que tú sacrifiques hoy, Dios te lo va a dar después. Entonces, no es una pérdida. Por eso se llama sacrificio, lo que tú das, ¿verdad? Pero Dios te lo devuelve aún más. Es por eso que el sacrificio de hoy puede ser la cosecha del mañana. No es una pérdida, se convierte en una inversión. Por ejemplo, tú inviertes tu tiempo a Dios. Toda esa inversión, ese sacrificio, no es una pérdida, es una inversión de algo que vas a ganar mucho más. Es por eso que hay personas más ungidas y menos ungidas. Dices, pero ¿por qué? Si Dios es el mismo, pero porque el sacrificio es diferente y el sacrificio es lo que te va a dar cierto nivel. Verás, si tú sacrificas más, Dios te va a bendecir más. Si tú te sacrificas con tu tiempo más, tomas decisiones para Dios, esa es una inversión para tu futuro. Entonces yo creo que no es pensar que el sacrificio es una pérdida, sino el sacrificio es una inversión para que el reino de Dios crezca y para que también uno como persona pueda ser levantado. Y que como un ejemplo, yo tuve un reto muy grande, el poder dejar mi iglesia. Eso fue un sacrificio que a mí me costó. Lo lloré, me dolió, dejar lo que con mis fuerzas había ganado, pero lo que Dios me dio fue algo mucho más grande. Mi mentalidad cambió a una mentalidad global. Ahora puedo entender que lo que fue un sacrificio antes, pude ver la cosecha ahora del mañana, donde no nomás Dios, Pastor Shani decía eso, Dios no nomás nos alcanzó para una ciudad, pero ahora vamos a tomar países.
Entonces, cuando yo puedo mirar el cambio del sacrificio a la cosecha, es mucho más grande. Entonces, yo lo que le puedo decir a los jóvenes, si Dios te pide algo, sacrifícalo, dalo, porque quiere decir que lo que viene más adelante va a ser mucho más grande, la cosecha va a ser mucho más grande aún de lo que has sacrificado ahora. Entonces, el sacrificio no es una pérdida, es una inversión para lo que Dios te va a dar después. Sí, yo lo creo. Y tenemos que soltarnos de esa idea de que "Ay, acabo de perder algo", cuando en realidad no, acabas de invertir algo, Exacto. acabas de sembrar algo. Y cuando uno siembra o cuando uno invierte, siempre hay un regreso, hay un beneficio. Y a lo mejor no lo miramos inmediatamente. Y yo creo que eso es el temor de la juventud, que queremos ver las condiciones antes de poder entrar. Y el día de hoy, a donde está la iglesia ha avanzado mucho, la iglesia es más entretenido, tiene más recursos que cuando los tenía antes. Enséñame el contrato. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Con quién voy a trabajar? Y empezamos a querer tomar control cuando deberíamos de seguir dejando que Dios esté al frente. Y lo único que Dios nos ha pedido a nosotros es nada más responder y entregarnos. Y a lo mejor no va a ser de dejar tu ciudad y dejar tu país. Yo sé que usted, eso fue el caso. Usted dejó su ciudad y ahora dejó su país. Yo sé que hay personas que Dios te lo va a pedir porque hay un lugar donde vas a ser efectivo y hay milagros y provisión que te están esperando en un lugar designado, en una tierra que tú todavía no conoces, como se le dijo a Abraham. Pero a veces nuestras ideas, nuestras preferencias, nuestra actitud es lo que Dios nos pide, que deberíamos de nosotros soltar, porque a veces uno puede llegar a creerse muy inteligente, puede llegar a creerse muy preparado, muy intelectual, y a veces Dios quiere que nosotros sueltemos el pensamiento, suelta esa idea. Eso no viene de mí, yo no te enseñé eso. Te enseñé a ser humilde, te enseñé a obedecer, te enseñé a someterte y esos son los Ya. principios y los valores que miramos en la Biblia. Cristo Jesús muchas veces lo dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre, vine a hacer la voluntad de aquel quien me envió. Y cuando estaba en Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros tenemos que entender que esto es la voluntad de Dios y a veces nuestra mente y nuestro corazón se puede enorgullecer y Dios tiene que primero pedirnos soltar nuestras ideas, nuestras preferencias. Si no es algo físico, si Dios no te va a enviar a otro país, Dios quiere que seas efectivo en tu ciudad, en el lugar donde naciste o en el país donde naciste. Suelta tus ideas, comienza a Sí, sacrificar, comienza a exacto. someterse. ¿Quería mencionar Y algo más? sí es algo como aún en la Biblia. Si te das cuenta, la Biblia, cada dato nos enseña algo. Cuando el Señor habla de una persona, muchas veces nombra el estado de edad de esa persona. Un ejemplo, cuando Dios menciona a una persona, uno dice, esa persona era un adulto, esa persona era un joven, esa persona era un niño. Muy raro lo menciona. Ahora, cuando lo menciona es por algo que Dios quiere enseñar. Y podemos mirar el ejemplo del joven rico. La Biblia sí menciona que era un joven, pero rico. Entonces, desde tiempos antes, los jóvenes batallan con eso porque una persona adulta es alguien que ya experimentó tal vez la vida, es alguien que tal vez pudo cumplir sus sueños o no los pudo cumplir y el sacrificar y dar todo para Dios tal vez no le cuesta demasiado, pero a un joven es más difícil porque un joven aún tiene sueños por delante, aún tiene metas por delante, aún tiene planes por delante y dejar todos tus planes, sacrificarlos para Dios, no es fácil. Es por eso que la Biblia dice que el joven rico era lo que estabas mencionando, era alguien que creía que iba bien, era alguien que había preparado la ley, era alguien que se miraba como alguien, un gran hombre de Dios. Y el Señor le dijo, tú conoces, sí, yo he guardado toda la ley, yo sé de la palabra. Casi dijo, yo he predicado en eventos, yo soy un buen predicador, yo sé todas las escrituras.
Si te das cuenta, el joven rico era la persona ideal de un hombre de autoridad. Te dices, este hombre está tremendo de Dios, pero le faltaba algo que era el sacrificio, porque sacrificio quiere decir dar algo que no está en tu voluntad, fuera de tu voluntad, fuera de tu comodidad. Y cuando yo le dijo, ok, quiero que tengas, que agarres todas tus riquezas y las des, fue cuando dijo, no, ahí no puedes tocar. Ahora, eso es el ámbito de las riquezas, pero ¿qué? Porque al dejar todo lo que ese joven tenía, era perder su futuro. Y creo que es el problema de la juventud hoy en día, que pensamos que nos cuesta sacrificar, porque pensamos que al sacrificar vamos a perder nuestros sueños y nuestros planes que tenemos en el futuro. Pero sin embargo, el sacrificio no es perder tus planes, es mejorarlos ahora en Dios. Ahora es que realmente Dios puede entrar y los planes que tú tenías, la Biblia lo dice, busca el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? O cumple el reino de Dios y su justicia y el Señor va a hacer tus propósitos, va a cumplir tus pensamientos, pero siempre sacrificándole a Dios. Entonces, ¿qué dijo el joven rico? Yo he guardado toda la ley, pero esto no lo voy a hacer. Y dice la Biblia que ese joven se fue siendo el mismo, nunca haber experimentado nada, seguía siendo líder en su iglesia tal vez, pero nunca experimentó lo que Dios tenía para él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona adulta es más fácil entregarse, a un joven le encuesta desde los tiempos de Jesús. Pero cuando alguien dice, Señor, yo voy a dar todo para Dios, me voy a sacrificar, y no nomás en dinero, pero aún en voluntad, en tiempo, en pensamientos, en entrega en tu iglesia, porque a veces puedes decir, no, si me entrego mucho a la iglesia, voy a perder mi trabajo, voy a perder mis planes, voy a perder mi futuro. Y eso es lo que te limita para que Dios te pueda usar. Pero cuando tú dices, voy a sacrificarlo todo a Dios, no, tus planes no se pierden, tus planes no se deshacen, se mejoran en Dios. Entonces yo creo que esa es la clave, el por qué nuestra generación, aún en los tiempos de Jesús, no les gustaba sacrificar porque pensaban que iban a perder. Pero con Dios no perdemos, con Dios nadie pierde, aún ganamos mucho más. Me acuerda de la enseñanza de Cristo Jesús cuando Él dice, el que trata de salvar su vida, la perderá, pero el que entrega su vida por mi causa, la encontrará. Y yo creo que llegamos a pensar, ¿no? Y yo he escuchado a muchos jóvenes, a muchas personas decir, nah, si me hago cristiano, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que dejar estos hábitos y estos hábitos me gustan. Y en realidad se siente como, como una pérdida. Y yo sé que ya lo hemos tocado, pero creo que cuando la gente aprende el beneficio que hay detrás de un sacrificio, detrás del sometimiento, detrás de la obediencia, permites que un Dios con infinito poder, con infinitos recursos, pueda entrar y actuar y hacer cosas milagrosas en tus vidas porque le has dado permiso. Y no es que Dios nos está pidiendo permiso. A veces nosotros creemos que Dios nos está pidiendo permiso, pero es como una oferta. Dios viene y dice, ¿quieres experimentar mi poder? ¿Quieres experimentar mi probación? Quiero darte la oportunidad de ver algo sobrenatural, de ver algo que nunca has visto en tu vida. Si lo quieres hacer, entonces ven, deja ir tu voluntad y sígueme y te voy a mostrar cosas que tú nunca has visto. Y el problema es que gente no toma ese paso y piensan que, bueno, pues si no le doy mi vida a Dios, entonces Dios no lo va a hacer. Pero lo triste es que Dios no nos está pidiendo permiso, es una oferta, una oportunidad de decir, ven y experimenta lo que yo te puedo dar. Pero si no lo quieres hacer, entonces la oferta se va a ir a alguien más. Y otra persona sí a lo mejor está dispuesto a hacerlo y miras que otra persona está disfrutando de los mismos beneficios, del mismo efecto sobrenatural que Dios te quería demostrar, pero por orgullo, quizás ignorancia, por temor, nos perdemos la oportunidad de experimentar el poder, la provisión y lo sobrenatural de Dios. Así es. Qué triste. Y muchos dejan ir esa oportunidad. Muchos Yeah. jóvenes nunca se realiza el potencial que hay adentro de ellos. ¿Por qué? Porque Dios les dio una oportunidad.
una ventana, una puerta para poder entrar y experimentar lo sobrenatural. Pero muchos no toman ese paso de fe. A lo Bueno, mejor no es el final. La salvación yo entiendo que es obra de Dios. Y puede ser que un cristiano, un creyente, pueda llegar quizás al cielo, pero qué triste es de que llegues y Dios diga, quería hacer más a través de tu vida, pero tristemente no entraste y no obedeciste lo que te pedí y no se realizó esto. Yo tenía esto preparado para ti, pero se lo tuve que dar a alguien más. Alguien eh, más tuvo que entrar porque mi voluntad se va a cumplir. La voluntad de Dios por seguro se va a cumplir. Dios te da la oportunidad, pero si no vas a entrar, alguien más va a entrar porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Y yo creo o que a es veces tiempo. Ujú. o Ah, a veces también no se va a cumplir, pero a veces también no puedes tú tampoco cumplir tus sueños, porque lo podemos mirar cuando Dios llamó a Jonás y Jonás no quiso. Dios no dijo, ok, Jonás, quédate ahí. No, Dios le puso, ¿verdad? La barca, se lo tragó un pez, le fue como en feria, como decimos. ¿Por qué? Porque no estaba respondiendo a Dios. Entonces piénsalo, muchas veces las pruebas, tormentas que estás pasando, muchas veces muy grandes, es porque Dios te está llamando. Y a veces Dios dice, ok, voy a usar a alguien más, pero tú tienes que levantarte. Y a veces los procesos, ¿verdad? Te van anunciando que necesitas rendirte a Dios. Y lo podemos mirar en muchos hombres de Dios que fueron llamados y que no querían, ¿verdad? ¿Y qué fue? Que en los momentos difíciles fue cuando se rindieron a Dios. Entonces, no esperemos que la tormenta nos agobie para decir, Señor, aquí estoy. Si no obedezcamos a donde Dios nos haya puesto, ahí comencemos a obedecer en el sacrificio de Dios. así es. Quiero yo, pastor, aterrizar nada más con unas preguntas. Yo sé que este tema lo podemos dialogar por días y yo sé que Sí, esto es nada más la primera sesión de muchas por venir. Ah, amén. y agradezco mucho todos los consejos que usted ha ofrecido porque ha dado una nueva perspectiva. Y nada más quiero yo tocar esta pregunta y quiero terminar con otra, pero la primera pregunta para comenzar a aterrizar es, si usted pudiera hablar con quizás una versión más joven, quizás a sus 20 años o cuando usted recién llegó a los caminos de Dios, si usted puede retroceder el tiempo, ¿qué consejos usted le daría a la versión joven que recién aceptó al Señor en su vida? Bueno, muy buena pregunta, nunca me la habían hecho. Pero yo creo que le diría, no tengas miedo, avanza, que lo que tú estás peleando, pronto lo vas a cumplir. No tengas miedo de soltar, no estás solo. Entonces creo que yo le daría ese consejo al Marcos de 20 años, decirle, lo que tú le estás soñando a Dios se va a cumplir y aún mejor. Y no pienses que estás dejando muchas cosas o estás soltando todo para un futuro incierto, sino que Dios te va a recompensar. Cada sacrificio, Dios lo va a recompensar. Es lo que yo le diría. Y yo creo que si yo pudiera retroceder el tiempo y hablar con una versión joven que recién había aceptado al Señor hace unos 2 años, no, no se crea, ah, este, ah, yo creo que yo le diría que este viaje va a ser algo que no puedes imaginar. Y yo creo que le diría a la versión joven o quizás a un joven que recién ha aceptado al Señor, yo le diría que esto vale la pena y esta es la respuesta final. Cuando uno busca la razón por la cual uno existe, cuando uno busca el camino de la vida, el propósito de la vida, esta es la respuesta. Dios es la respuesta a la existencia, a nuestro propósito. Y esta jornada te va a enseñar cómo abrazar lo bueno, cómo sufrir, pero con el propósito de poder formar una relación íntima
y con una persona, con un Dios que nunca te abandonará en medio de este camino. Y yo creo que lo animaría a decirle que esto vale la pena y que cuando las circunstancias se ponen difíciles o inesperadas, que no suelte, que no abandone el camino, sino que persevere, porque detrás de todo eso hay algo que uno no puede explicar y uno no puede imaginar. Y Pastor Marcos, me gusta cerrar con una pregunta que siempre le hago a todos que entrevisto, y la pregunta es esta, hay personas que a lo mejor se encuentran indecisas, no saben si ellos le deberían dar a Dios una oportunidad o no. Ellos a lo mejor se encuentran con un interés, pero a la misma vez ah, quizás no se encuentran convencidos tampoco de lo que Dios puede hacer, de la fe cristiana, de Cristo Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué le diría a esa persona que se encuentra quizás entre medio, quizás no está totalmente convencido, pero está interesado en lo que es el cristianismo? Sí, yo creo que sin duda le diría, inténtalo, no perderías nada y ganarías mucho. A veces, obviamente, hoy podemos encontrar en redes sociales, en la tecnología, muchos motivos el por qué la gente aún dice que no. Como hay buenas personas, hay malas personas. Como hay buenos cristianos, hay malos cristianos. Pero inténtalo, prueba a Dios y tal vez un hombre te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Mi consejo es, pruébalo, busca a Dios y te vas a dar cuenta de tu existencia y el motivo por el cual naciste. ¿Cuál es tu propósito? No vinimos al mundo nomás para vivir una buena vida. Todos tenemos un propósito. El Creador nos hizo con un propósito. Entonces, ¿cómo entender ese propósito? Solamente acercándote al Creador y que el Creador te diga para qué te creó. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, cuando tú miras a un fabricante de sillas, el fabricante, aunque antes de empezar a crear la silla, ya en la mente ya tiene la silla fabricada. Y cuando comienza a poner clavos, madera, el fabricante está construyendo la silla sabiendo que se va a usar para sentarse, porque ese va a ser el propósito de la silla. Cuando el fabricante está haciendo una mesa, aunque la mesa todavía no tiene forma, el fabricante ya tiene en su mente que va a ser una mesa y el propósito de que la gente se pueda sentar a comer en esa mesa. Ahora, cuando el creador nos formó a nosotros, nos creó con un propósito. Si no conoces ese propósito, mi consejo es acércate al creador para que entiendas cuál es tu propósito por el cual Dios te creó, por qué te dio esa mentalidad, por qué te dio ese carácter, por qué te puso ese corazón, por qué te trajo en esa familia, por qué te hizo físicamente. Todos vas a entender el por qué el creador te hizo así. Entonces, búscalo y tu mentalidad y tu manera de vivir va a cambiar, va a ser diferente. Qué increíble, me gustó mucho ese consejo. Me convenció. Este, a mí me gusta mucho lo que dijo un filósofo, teólogo, matemático, Blaise Pascal, ah, que él dice, es una apuesta, y yo sé que los cristianos no apuestan, pero él le hace una apuesta a los ateos o a la gente que no cree en Dios, donde les dice, cuando uno cree en Dios y cree en su existencia y obedece todo lo que está escrito en la Biblia y vive una vida conforme a los valores y los principios de Dios y en el cristianismo, si mueres en este momento y a lo mejor realizas que Dios no existió, no has perdido nada. Dice, al fin del día, los valores y los principios que están en el cristianismo te ayudan a vivir una buena vida. Mm. Que si al fin del camino Dios no existiera, no pierdes nada. Vistes restauración, viste transformación, vistes milagros, vistes cosas que nunca habías visto antes. Ah, aprendiste valores, principios, formaste relaciones, viviste una buena vida y al fin no perdiste nada. Pero al contrario,
si vives la vida negando a Dios y su existencia y mueres y te das cuenta que Dios sí existió, entonces lo has perdido todo. Has Mm, perdido todos los principios y los valores porque viviste negando la existencia de Dios. yeah, Entonces yo le animo a las personas, esto no es un riesgo. Yo sé que hemos hablado de sacrificio, hemos hablado de riesgo y de circunstancias difíciles, pero con Dios no se pierde nada. Y a lo mejor uno puede llegar a creer y ser engañado de que sí se pierde, pero al fin del día, los valores y los principios que uno encuentra en el cristianismo, uno no pierde nada. Uno vive una vida sana, con buenos valores, buenos principios y experimentas grandes cosas. yeah, Pastor Marcos, hemos tocado mucho. Yo creo que lo más impactante para mí, recapitulando toda esta conversación, ha sido la actualización de la iglesia, yeah, una actualización de estrategia donde uno puede ayudar a formar identidad, a formar un lugar seguro para la juventud, que ellos se sientan que aquí se identifican, que en la iglesia hay una conexión sin comprometer los valores y principios y el evangelio. yeah, Entonces hemos hecho nuestro trabajo de ir y alcanzar a las personas y cuando entran a nuestra iglesia, allí es donde los podemos instruir, ahí es donde yes, los podemos edificar. También yo creo que una de las cosas que sí hemos perdido en esta generación es el sacrificio, el poder dar sin esperar algo en regreso. Y es tan simple como eso, el sacrificio es dar algo sin esperar nada. Y yo creo exacto, que nos hemos programado, la sociedad nos ha programado de cuida lo tuyo primero, trabaja por lo tuyo, haz por ti primero y luego después ah, puedes ir y darle a alguien o puedes darle algo a alguien más, cuando en realidad Dios dice no. Lo que tú ya tienes, sea poco, sea mucho, ve y entrégalo y luego vas a ver cómo yo puedo proveer para ti yes, más de lo que tú has podido imaginar. Y espero que esto no sea la última conversación. Yo creo que hay mucho más a través de su yeah, experiencia. Agradezco mucho todo el trabajo que usted está haciendo en México, que realizó en Guadalajara, en El Salvador y ahora en Guatemala. Y usted ha modelado todo lo que usted ha hablado en este día, donde ha tomado sacrificio, ha dejado su ciudad. Y es más fácil cuando uno va y va a otro país, pero cuando hay una esposa, cuando hay hijos, aún el sacrificio es más grande y usted yes, no le ha dado a Dios excusas. Usted se ha levantado y ha dicho, ¿sabes qué? Estoy dispuesto. Estoy amen, dispuesto a hacer mi voluntad a un lado, cuando usted puede decir, no, yo vivo en Cancún, yo vivo en Playa del Carmen, aquí todos quieren venir de todas áreas del mundo a visitar este lugar, una ciudad turística de lo más bonito que México puede ofrecer. Y usted dice, voy a ir a un lugar que yo no conozco, voy para El Salvador, voy para Guatemala, amen, y voy a seguir edificando a Latinoamérica. Voy a hacerme a un lado para poder ver a Latinoamérica levantarse. Y agradecemos mucho, mucho su trabajo, su esfuerzo y todos los consejos que nos ha ofrecido en esta entrevista. Por último, Pastor, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Tiene redes sociales? ¿Tiene recursos? ¿A dónde lo podemos encontrar? sí, estamos, muchas gracias de verdad por este espacio y poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sabemos que, ¿verdad? Cada oyente puede ser bendecido y retarlos a que siempre para Dios hay más, nunca hay conformarnos, siempre Dios tiene más para nosotros. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como Pastor Marcos Canales, en Facebook también como Pastor Marcos Canales, en TikTok también como, en TikTok y como Marcos Canales, ¿verdad? Pueden seguir, a veces subimos algunas frases, compartimos pensamientos, pequeños reels de prédicas y esperamos que sea de bendición para ustedes, pero muchas gracias, me estoy muy contento y alegre de poder haber estado con ustedes en este espacio, más de una hora. Imagínate escuchando de la palabra de Dios.
y de verdad que me siento bien contento. Y gracias, Alex, también por la invitación. Sé que eres un gran amigo, ¿verdad? Ver lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de este espacio, sé que muchas vidas son tocadas. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Todas sus redes sociales y su información van a estar en la descripción, así que sigan a Pastor Marcos. Él ahí tiene muchos recursos, pone consejos, tiene sus consejos para mi generación. Entonces, ustedes pueden seguir al Pastor Marcos Canales. Aquí en la descripción van a estar sus redes sociales. Pastor Marcos, ha sido un placer y una bendición. Espero que lo podamos hacer y que lo podamos hacer en persona, que nos podemos Amén. reunir, sea a Estados Unidos o sea en Guatemala, pero Así tarde que es. temprano, yo sé que vamos a estar frente a frente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bendiciones a todos. Los amamos y estamos muy contentos y esperamos poder conocerlos y estar aquí pronto, ¿verdad? En persona también para compartir ese tiempo. Bendiciones a todos. Gracias, pastor.